Empecé a grabar. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el rubro créditos. En realidad esta presentación está calentita, la acaba de hacer Vero, así que primero agradecerle a Vero porque me parece que está buenísima. Y el rubro créditos para que nos quede ubicado en el espacio. Si lo tenemos que ubicar dentro del estado de situación patrimonial, recuerden que estaba dentro del activo y dentro del activo corriente. Puede estar también dentro del activo no corriente, para aquellos créditos que lo estemos cobrando más allá de los 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre del último ejercicio. Pero por lo general lo tenemos dentro del activo corriente. Es uno de los activos que tiene una liquidez importante, ¿sí? Perdón, se me fue la... No importa. Ahí está. Es uno de los activos que tiene una liquidez importante dentro de los créditos. Vamos a ver cómo está compuesto el rubro, pero el rubro la cuenta más importante dentro del rubro créditos es deudores por venta. Cuando teníamos que definir a créditos, decíamos que era el derecho que uno tiene de recibir alguna cosa, por lo general es dinero. El rubro, la cuenta más importante, como les decía recién, es deudores por venta, y es cuando vendemos mercaderías a crédito. Él define a crédito que dice, debido a un hecho, el hecho ya ocurrido es la venta, otra persona tiene la obligación de entregarle dinero u otros bienes o prestarle un servicio determinado. ¿Por qué habla de otros bienes o de servicios determinados? Porque muchas veces, en lugar de recibir dinero por esa venta a plazo que hicimos, nos pueden entregar algún bien a cambio que no sea dinero. O en el caso que yo tenga un pago por adelantado, pensemos por ejemplo que yo estoy pagándole por adelantado a un pintor, luego tengo el derecho de recibir el servicio de ese pintor. Entonces, cuando yo hago el pago por adelantado, estaríamos haciendo, por ejemplo, un crédito contra caja, y ese que tenemos, esa cuenta que tenemos en el debe, sería el derecho que tenemos de recibir el servicio por parte de ese tercero. Decimos que también, para que se dé el crédito, tiene que existir una ineludible o altamente probable relación de cumplimiento. Y tiene que tener una fecha determinada o determinable. ¿Por qué dice determinado o determinable? Porque si uno vende en cuenta corriente, en esa factura de venta, por lo general uno pone la fecha de vencimiento, es decir, la fecha en la que el cliente me tiene que pagar esa factura. Si figura la fecha en la factura, ya está determinada. O también la factura puede tener la leyenda que dice, esta factura debe pagarse a los 30 días. Entonces, en ese caso, tenemos que determinar la fecha contando los 30 días. Y ahí nos preguntamos, los 30 días, ¿a partir de qué fecha la contamos? Existen dos posibilidades. Puede que la leyenda diga 30 días fecha factura, entonces si la factura tiene fecha 1 de mayo va a estar venciendo 30 o 31 de mayo. O también puede decir 30 días fecha de entrega, es decir, desde la fecha que mi cliente recibe esa mercadería, a partir de ahí se cuentan los 30 días. Por eso que muchas veces es importante en el rubro créditos, hola Romy, es importante en el rubro contar con la firma del cliente en la factura
o en el remito, y que también, además de la firma, coloque la fecha que recibe la mercadería, porque a partir de esa fecha empiezan a correr el plazo para que la pague. ¿Querés avanzar, Vero? Como quieras. Bueno, No digo si te pase filmina. ¿eh? Ahí está. No, que pase la filmina, te decía. Ah, Bueno, la clasificación, tenemos distintas formas de clasificar a los créditos. Una de las formas es clasificarlos según su origen. Dentro de la clasificación por su origen, tenemos dos grandes grupos: créditos que se originen por la venta de bienes o por la prestación de un servicio. Si yo tengo una empresa que se dedica a comprar y a vender bienes, va a existir la cuenta crédito por venta de bienes, que lo podríamos llamar deudores por venta. En cambio, si lo que tengo es una empresa que presta un servicio, puede ser un estudio contable, puede ser cualquier tipo de servicios, vamos a tener una cuenta de créditos que será un crédito por el servicio prestado. Serán cuentas a cobrar, pero no lo vamos a llamar por venta de bienes. El resto de los créditos que no tengan el origen en la venta del bien o en la prestación del servicio, los agrupamos en otros créditos. Por descarte, todo lo que no sea venta de bienes o prestación de servicio estará dentro de otros créditos. Si pensamos en la clasificación según la exigibilidad, es pensar en cómo me lo van a pagar, cómo van a saldar ese derecho de cobro que tiene el ente. Podemos pensar en créditos hasta un año de plazo o más de un año de plazo. Y esto tiene que ver con la clasificación de corriente o no corriente. Recuerden que cuando pensábamos en un activo o en un pasivo, corriente o no corriente, decíamos siempre que considerábamos los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. En este caso, deberíamos pensar, ¿ese crédito me lo va a pagar dentro de los 12 meses de cerrado el último balance? Entonces, lo voy a poner dentro del activo corriente. Por el contrario, si lo paga más allá de los 12 meses, será parte del activo no corriente. También puede existir que si tenemos un crédito que tiene un largo plazo, por ejemplo, le otorgamos un crédito a un cliente y lo tiene que devolver en 18 cuotas. Las primeras 12 cuotas las vamos a ubicar dentro del activo corriente y a partir de la cuota 13 hasta la cuota 18 lo vamos a ubicar ese importe sumado dentro del activo no corriente. Entonces, de esta forma clasificamos ese crédito de acuerdo a la exigibilidad, es decir, ¿qué derecho tengo yo de exigirle el pago a ese cliente dentro de ese plazo determinado y previamente acordado? Luego podemos clasificarlo según la naturaleza. En ese caso pensamos en crédito con garantías o sin garantías. Cuando tenemos un crédito con garantía, esta garantía puede ser una garantía prendaria, por ejemplo, cuando prendamos un rodado. Yo le doy un crédito a un tercero y ese tercero, como garantía, como contragarantía, como aseguramiento del pago de ese crédito que le doy, me firma una prenda sobre un determinado rodado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese deudor no me paga, yo puedo ejecutar, puedo pedir que le rematen, que le vendan, que me entregue ese bien que está garantizando la operación principal. La garantía, si no es prendaria, puede ser hipotecaria, es similar al ejemplo que di recién, nada más que en lugar de tener un rodado que respalda la operación, vamos a tener un inmueble. También podemos contar con otro tipo de garantías, como puede ser, por ejemplo, el warrant. El warrant es una garantía de cereales, suele utilizar en las plantas de acopio, en aquellas empresas que se dedican a acopiar cereal,
y lo que se suele hacer es precintar, guardar en un silo una determinada cantidad de cereal. Ese cereal queda resguardado y no se puede vender, no se puede utilizar, hasta tanto no me habilite la guarrantera, que sería la empresa que da el crédito, a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el crédito que yo doy tiene como respaldo, tiene como garantía esa cantidad de toneladas de trigo, de maíz, de soja, que está en ese silo guarranteado. A ver, acá en el chat me dicen, profe, ¿me podrías dar un pantallazo de lo que se habló que recién ingreso? Bueno, estamos hablando del rubro créditos, y recién empezamos, así que ya te podés poner al día con lo que venimos dando. Si tenés alguna duda, escribime y repasamos. Bueno, sin garantías, por defecto, si el crédito no tiene alguna garantía, lo vamos a considerar un crédito sin garantía. Dentro del crédito sin garantías, encontramos aquella clasificación que normalmente se utiliza en los negocios, que se dice crédito a sola firma. Cuando alguien escucha hablar de que me dieron un crédito a sola firma, quiere decir eso: me dieron la plata, firmé un pagaré, pero no tengo una garantía adicional al compromiso de pago. Si existiese una garantía adicional a ese compromiso de pago, estaríamos hablando de una prenda, de una hipoteca o de un guardia. ¿Cuáles serían las cuentas contables o lo que compone el rubro créditos? Dentro de ese rubro créditos, así como anteriormente habíamos visto el rubro caja y bancos, y veíamos que dentro de caja y bancos encontrábamos la cuenta caja, encontrábamos la cuenta fondo fijo, encontrábamos la cuenta Banco Nación cuenta corriente, Banco Provincia caja de ahorro. Dentro del rubro créditos nos vamos a encontrar con todas estas cuentas contables que representan estos componentes. El primero es los clientes, y dentro de los clientes vamos a encontrar una cuenta contable que se puede representar a los clientes con el nombre de deudores por venta, por ejemplo. Clientes, deudores por venta, deudores clientes, suele ser la cuenta más importante, más representativa del rubro crédito. Y básicamente es la más representativa porque, por lo general, tiene que ver con la actividad principal del ente. Si me dedico a prestar un servicio y ese servicio me está indebido, va a estar dentro de este rubro, dentro de este componente, cliente. También podemos encontrar otro componente que suele tener también alguna importancia, depende de la modalidad que tenga la empresa para instrumentar estos derechos, que sería documentos a cobrar. El instrumento que se utiliza para el documento a cobrar es el pagaré. Por eso que el pagaré, si yo lo recibo, es un documento a cobrar, y el mismo pagaré, si yo se lo entrego a un tercero, es un documento a pagar. Esto que nos quede claro: si yo recibo un pagaré, para mí va a ser un activo, lo voy a tener dentro del documento a cobrar, y va a ser un derecho que yo tengo sobre mi cliente. Por el contrario, si ese mismo pagaré yo lo firmo y se lo doy a un tercero, va a ser una obligación a pagar y no un derecho a cobrar, y yo se lo tendría que cumplimentar a ese tercero. Otro componente es documentos descontados. A ver, acá nos están diciendo, hace mucho que arrancó. No, recién arrancamos, Felipe. Igual si tenés alguna duda, me preguntás y volvemos para atrás. Otro componente importante dentro del rubro es documentos descontados. En la parte práctica, ustedes van a ver que uno de los ejercicios quizás que más mayor les van a complejidad costar presenta y que más le van a costar, bien Vero, es el endoso o el descuento. A mí
yo me quedaría contento con que ustedes puedan entender el concepto del documento descontado, y si así no lo entienden, les pido que no me dejen avanzar, que me levanten la manito o que habiliten el micrófono y me digan, y lo volvemos a explicar. Ese documento a cobrar que yo recibí recién, el segundo componente del rubro crédito, yo puedo esperar que llegue la fecha de vencimiento. Si yo hice la venta hoy, 15 de mayo, y ese documento tiene una fecha de cobro, 30 días, yo puedo esperar al 15 de junio para que ese cliente venga y me pague ese pagaré que está en mi poder, ese documento a cobrar. Si yo no quiero o no puedo muchas veces porque financieramente necesito el dinero, esperar el 15 de junio, tengo dos alternativas posibles. Una es endosar el documento y la otra es descontar el documento. ¿Qué diferencia hay entre endosar y descontar? Se le llama descontar el documento cuando yo se lo llevo a una entidad financiera y por esa entidad me adelanta el efectivo, me da el dinero y me cobra, por lo general de manera adelantada, un interés. Por ejemplo, si el documento a cobrar es de 10.000 pesos y es a 30 días, lo llevo al Banco Nación. El Banco Nación, si es que yo tengo carpeta y estoy calificado para poder operar, me toma ese documento de 10.000 pesos y me adelanta 9.000 pesos. Me descuenta 1.000 pesos por interés adelantado por los 30 días que me está anticipando el dinero. ¿Cómo sería la operatoria para poder terminarla? Por lo general, el banco o la empresa le avisa a ese cliente que el documento está descontado en tal banco y que al vencimiento le tiene que pagar al Banco Nación el pagaré. Si el cliente no se lo paga al banco y me lo paga a mí, luego yo tengo que cumplir con el banco y hacer el pago de ese documento, y al banco le voy a devolver los 10.000 pesos, porque precisamente esos 1.000 pesos era el interés que el banco me cobró en forma adelantada. Eso es cuando yo voy a descontar el pagaré o el documento a cobrar. Si yo en lugar de llevárselo al banco, se lo entrego a un proveedor o a un tercero que yo le esté debiendo dinero, esa operación se llama de endoso. ¿Qué significa el endoso? Al dorso de ese pagaré, en la parte de atrás, lo firmo. Si soy una empresa, lo firmo y lo sello con mi nombre y con el cargo que tengo en la empresa de socio gerente, en el caso de una SRL, y con ese documento cancelo una obligación que tengo con ese proveedor o con ese tercero. También acá, ese tercero que se queda con ese documento me va a tomar a un valor inferior la cancelación de la deuda. Por ejemplo, si yo le debo a un proveedor la suma de 10.000 pesos, con ese documento a cobrar que le estoy endosando, probablemente cancele 9.000 pesos de los 10.000, porque no me lo va a tomar a valor nominal. Valor nominal es el valor que está estampado en el documento. Dice 10.000 pesos en número y 10.000 pesos en letra. Se le llama valor nominal. ¿Por qué me lo va a tomar a un valor menor? Porque precisamente me va a estar descontando en forma adelantada ese interés. En ambos casos yo tengo que ver cómo me juega ese interés para luego hacer los devengamientos. ¿Qué es lo que sucede con el endoso de documentos o con el descuento de documentos? Ustedes van a ver en la práctica que nosotros para registrar contablemente la operación de descuento o la operación de endoso, dos mecanismos.
mecanismo que lo llamamos de cuentas patrimoniales y otro mecanismo que lo llamamos de cuentas regularizadoras. Cuando lleguemos a la parte esta de descuento, me parece que vos lo tenés en otra filmina más adelante, Vero, ¿no? Sí. Sí, lo de descuento y Lo documentos. vamos a ver puntualmente. Claro, porque si me pongo ahora a explicárselo sin ver una filmina que se lo aclare, me parece que lo voy a confundir. Pero simplemente hice esta introducción teórica para que nos acordemos en un ratito cuando lleguemos, que vamos a ver el ejemplo práctico del endoso y del descuento utilizando estas dos modalidades. Además, dentro del rubro créditos, existe una cuenta que vamos a llamar deudores morosos. Marcelo, ¿te puedo ¿Qué hacer una pregunta? Joaquín, ¿quiere hacer una pregunta? Soy Julieta, estoy en otra ¿No? computadora. Ah, sí, Julieta, decime. En caso de que yo endose el documento a cobrar que me entregaron y ese deudor que yo tengo no me lo paga, o sea, no se lo paga, quedaría mal con el deudor que yo tengo, ¿no? Sí, vos no ¿Y te qué se hace en olvides ese caso? vos no te olvides que tanto en el endoso como en el descuento, yo soy la empresa. Vos me diste a mí, vos sos mi cliente. Vos me diste a mí un documento a cobrar a 30 días. Yo no quiero esperar porque no puedo, porque necesito la guita. Tomo ese documento a cobrar, lo doy vuelta, lo endoso. Al ponerle el endoso, al ponerle la firma, eso quiere decir que yo me estoy haciendo responsable de que vos pagues el documento. Y si vos no lo pagás, yo lo debo pagar. ¿Por qué? Porque si yo llevo ese documento al banco, el banco al que le está adelantando el dinero es a mí, no a vos. O sea, me lo adelanta a mí porque tiene analizado mi capacidad de pago y tiene analizada mi carpeta. Por lo tanto, el endoso de ese documento me está haciendo responsable en forma mancomunada y solidaria con el firmante del documento. Eso más adelante Llegado está. Claro, llegado el vencimiento, vos no pagás, yo tengo que solucionar mi problema con el banco y después yo tendré que arreglar contigo de qué forma me lo pagás. ¿Vamos bien? Ah, sí, gracias. Si ese cliente, que era el primer componente del rubro crédito que lo teníamos registrado en la cuenta contable, deudores por ventas o deudores clientes, llega la fecha de vencimiento. ¿Se acuerdan que en la definición dijimos que tenía que tener una fecha determinada o determinable? Y hablábamos de los 30 días. Si llegan esos 30 días y ese cliente no me paga, digo 30 días, puede ser cualquier cantidad de días, ¿no? No tomen los 30 días como único plazo. Dimos el ejemplo de los 30 días. Llegan el día 30 de mayo, creo que hemos dado el ejemplo, o 15 de junio, no me acuerdo. El cliente no paga, a partir del día posterior, ese cliente es un cliente que está incumplido. Y lo llamamos un moroso. Contablemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un asiento que tendríamos que dar de baja de la cuenta deudores por ventas o deudores clientes y darlo de alta en la cuenta deudores morosos. Concretamente estaríamos haciendo un asiento que será deudores morosos en el debe y deudores por ventas en el haber. Simplemente lo que estamos informando es que la calidad de ese crédito ha disminuido. Primero lo teníamos dentro de deudores por ventas y ahora lo tenemos como un deudor moroso. Tengo como empresa menos probabilidades de cobrar si está en deudores morosos que en deudores por ventas. Una categoría inferior a deudores morosos sería deudores en gestión judicial. Cuando intenté cobrarle a ese deudor moroso, dentro de el intento a través de la administración de la compañía, a través de la parte de créditos y cobranzas, lo llamamos,
le explicamos que el crédito estaba vencido, que necesitábamos que nos pague, no logramos que nos pague, no nos queda otra alternativa que hacer intervenir al abogado o al departamento de legales de la compañía. Y en ese caso, contablemente también tenemos que hacer un movimiento que refleje una vez más la pérdida de categoría de ese crédito. Lo deberíamos dar de baja acreditando la cuenta contable deudor moroso fulano de tal, y deberíamos debitar, dando de alta, la cuenta deudores en gestión judicial fulano de tal. Es decir, deudores en gestión judicial sigue siendo una cuenta de activo dentro del rubro créditos, pero tiene una inferior calidad a deudores morosos y obviamente a deudores por venta. No nos tenemos que confundir deudores incobrables con deudores en gestión judicial. Deudores incobrables es una cuenta de resultado negativo y deudores en gestión judicial es una cuenta de activo. Si bien está a un pasito de pasar a ser incobrable, todavía no es incobrable. Porque cuando los abogados le mandan la carta de documento, algunos da más ganas de pagarnos. Entonces, logramos cobrar, siempre que esté dentro de deudores en gestión judicial, la cuenta sigue siendo parte del activo, parte del rubro crédito. Marce, se nos termina Bueno, lo dejamos acá para que después arranques con la previsión directamente. Dale, Meta. Listo. Y créeme que yo. No, si no viene el